En Noticias Nacionales les contamos que las autoridades evitaron hoy una tragedia en un barrio del sur de Neiva. 2 potentes cargas explosivas fueron colocadas por guerrilleros de las FARC para atacar a la fuerza pública. Miren cómo terminó esta historia en la capital del Huila. El temor se apoderó de centenares de habitantes del sur de Neiva cuando la policía descubrió 2 potentes cargas explosivas, una en una vía principal. La zona fue evacuada y después de 3 horas técnicos de la policía detonaron controladamente los artefactos. 2 artefactos explosivos instalados por la columna Teófilo Forero. Hay 2 personas capturadas en este momento. Los 50 kilos de anfo que se encontraban enterrados en este sector estaban ubicados cerca a la iglesia del barrio San Jorge. Al lado mío se encuentran las viviendas que resultaron afectadas. La onda expansiva afectó techos y vidrios de viviendas cercanas. 20 viviendas que sufrieron daño en sus tejados y de igual manera en algunos ventanales. Pese a los momentos de terror, ninguna persona resultó herida. No, es mucho susto porque eso sonó muy duro, me dolió el oído de la onda, sonó muy duro. Muy triste uno estar trabajando, tener los hijos en la casa y que pasen estas cosas, la verdad no lo comparto. Los damnificados piden ahora ayuda al gobierno para reconstruir sus viviendas. El fantasma del secuestro reapareció en La Guajira. 2 turistas españoles fueron secuestrados por desconocidos. El gobierno español, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, José Manuel García Margallo, confirmó la noticia. Ella es María Concepción Marlasca, quien junto a Ángel Sánchez Fernández fue secuestrada en cercanías a Oribia, en La Guajira. La información fue confirmada por el gobierno español. Bueno, sí puedo confirmar el secuestro. Desde el minuto 1 hemos estado en contacto con el gobierno de Colombia y la familia, y en los temas de secuestro usted sabe que la norma de la casa es mantener una discreción absoluta. El diario El País de España en su página digital tituló: Una pareja española lleva 4 días raptada en Colombia. Según el diario, estos turistas fueron secuestrados cuando iban camino al Cabo de la Vela. El gobierno colombiano hasta este momento no se ha pronunciado. No hay certeza de quiénes pueden ser los captores de los ciudadanos españoles. La autoridad, ténganlo por seguro, está trabajando para que estas personas vuelvan al seno de su familia y generen la tranquilidad. Nos tiene sorprendido que ocurra aquí en el departamento de La Guajira. Sí ocurrió, porque no tenemos ninguna información, como lo he manifestado, que el Gaula y la Embajada Española están pidiendo respeto sobre eso. Inteligencia policial y militar están tras el rastro de la pareja española en el norte de Colombia. Y esta historia ocurrida en Cali raya en lo insólito. Un abogado que llevaba 8 días secuestrado fue rescatado por la policía, pero minutos después su alegría se esfumó cuando se enteró de que en su contra había una orden de captura. El hombre que ahora está en la cárcel dice que es inocente. Así fue el reencuentro del abogado Mauricio Alfaro con su familia después de 8 días de haber sido secuestrado en el oriente de Cali. Alfaro fue rescatado por el Gaula de la policía en el sur de la ciudad. Incluso en medio de las lágrimas expresó su emoción por la liberación. Lo máximo, súper, lo mejor que me ha podido pasar, volví a nacer. ¿A quiénes extrañaba ya en cautiverio? Uy, a mis hijos, a mi esposa y a mis hermanos, a todos. Mientras esto ocurría, el Gaula fue notificado de la orden de captura en contra del recién liberado y lo tuvo que privar de su libertad. Desde el año 2009 por el delito de intento de homicidio y porte ilegal de armas, cuando quiso afectar a una juez. Noticias Caracol habló con el abogado mientras era trasladado a un centro de reclusión. Soy inocente. Sí, pero justamente inocente. El juzgado lo señala de usted haber señalado a la juez y mostrar la casa para que los sicarios fueran. Es mentiras, es pura mentira, es pura patraña de todo eso. Entiéndame que si digo algo, corre mi vida a peligro. En la operación de rescate fueron capturados 3 hombres. La revista The Economist es una de las publicaciones más importantes del mundo y su editor para América Latina está en Colombia. Con él habló nuestro director Luis Carlos Vélez sobre el proceso de paz y las críticas del expresidente Uribe. Esto fue lo que dijo. ¿Qué tan importante para el futuro de Colombia es el éxito del proceso de paz? Crucial. Y la paz permite una acción eficiente en la Colombia rural, de desarrollo, de inversión, de avance social, de combate a la pobreza y de inclusión. ¿Este gobierno va a poder lograr la paz antes de las elecciones? Lo mejor sería si ese calendario electoral funciona como un estímulo para llegar a un acuerdo este año. El problema va a ser, si no se puede hacer eso, cómo se puede congelar o suspender el proceso para que se pueda retomar después de las elecciones.
¿Cuál es su posición o su pensamiento sobre la oposición que ejerce el expresidente Álvaro Uribe sobre el proceso de paz? Hay preocupaciones legítimas que el expresidente Uribe está expresando. Dicho eso, me sorprende la forma en que lo está haciendo, que a veces me parece que bordea con la deslealtad con un proceso que es un proceso de Estado y que es un proceso que importa a toda la sociedad y que en mi juicio no debe ser tema partidario ni electoral. Y no creo que el presidente Santos está buscando que sea un tema electoral. Yo pienso que está haciéndolo porque lo parece lo correcto. ¿Es peligroso hacer política con el tema de la paz? Este es un debate político necesario sobre cómo hacer la paz y qué tipo de paz y cómo lograrlo. Pero hacer política en base a eso me parece negativo. Usted siguió también al presidente Uribe en su mandato, al entonces presidente Uribe. ¿Considera que hay dos presidentes, el que fue presidente y ahora expresidente? Es el mismo hombre, que es un hombre de obsesiones y pasiones. No hay duda de que él transformó Colombia, ¿no? que él transformó el equilibrio estratégico en el conflicto. Y hizo posible que se haga un proceso de paz serio, como ahora se está haciendo. Yo pienso que sería mejor para su lugar en la historia que se queda como expresidente con los logros que tiene de su presidencia. Esperen la entrevista completa mañana en nuestro programa 724. Y esta es una buena noticia. Estudiantes universitarias caleñas producen en un laboratorio una especie de hongo comestible que plantea una importante solución al problema alimentario de algunas comunidades en Colombia. Esta gente que le pone el alma y hace la diferencia. En Caracol y Bancolombia más cerca. En el sur de Cali está la Universidad Autónoma de Occidente y en ella 4 estudiantes de sexto y séptimo semestre de Administración Ambiental le ponen el alma a transformar el bagazo de la caña de azúcar en hongos comestibles. Nosotras hacemos la consecución del bagazo, luego lo transformamos porque nos toca picarlo, ya luego en el laboratorio hacemos los procesos que son más de in vitro, que es de lo del inóculo con las semillas. El hongo es conocido como orellana y es una fuente rica de proteínas y vitaminas. Es un alimento sano, nutritivo, puro. Las 4 universitarias fueron invitadas a exponer su proyecto a los Emiratos Árabes. Más que todo compartir el conocimiento porque va gente pues de todos los países del mundo. De 10.000 especies de orellanas existentes en el mundo, solo el 10% es comestible. Y el residuo, si no se utiliza, entonces también se puede utilizar como mejorador de suelo. Las estudiantes, que en promedio tienen 20 años, idearon esta solución para combatir la crisis alimentaria de comunidades del sur del Valle y el norte del Cauca. La Superintendencia de Sociedades ordenó la toma de posesión de los bienes de compañías y personas relacionadas con la quiebra de Interbolsa debido a que se descubrió una supuesta captación masiva e ilegal de dinero. Vamos rápidamente en vivo con Juan Pablo Gaviria. Juan Pablo, ¿cuáles son esas empresas involucradas y esto qué significa? María Lucía, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues esto lo que significa, por un lado, es que en este momento los bienes de las siguientes personas: Juan Carlos Ortiz, el reconocido empresario de bolsa; Tomás Jaramillo, hijo de quien fuera hasta hace poco el presidente de Interbolsa, Rodrigo Jaramillo, así como Richard Maluf. Los bienes de estas personas han sido congeladas, así como los bienes también de las empresas Rentafolio Bursátil y de la compañía Premium Capital Investment Advisor, que tiene su sede en las Bahamas. Con esto lo que se busca es poder responder a las personas que hayan sido víctimas de la captación masiva ilegal de dineros. E incluso en este documento entregado a Noticias Caracol por la Superintendencia de Sociedades se lee lo siguiente: existe suficiente evidencia para concluir que la sociedad realizaba captación masiva de dinero del público sin autorización legal. Y finalmente, uno de los puntos más delicados es que se va a hacer un rastreo de las ventas que en los últimos días hayan hecho estas personas involucradas con la captación masiva ilegal de dineros, y quienes lo hayan comprado podrían perder estos bienes o verse involucrados con casos de testaferrato. Juan Pablo Gaviria, en el norte de Bogotá, en Noticias Caracol. Más noticias hasta ahora. Un juez envió a la cárcel esta tarde al exconcejal de Bogotá, Hipólito Moreno, vinculado al escándalo del carrusel de la contratación. El expresidente del Consejo de la capital aceptó los cargos y pidió perdón a la sociedad. El exconcejal de Bogotá, Hipólito Moreno, llegó al complejo judicial en muletas y luego de escuchar los cargos por celebración ilícita de contratos y cohecho, aceptó su responsabilidad y pidió perdón.
decidido aceptar los cargos y por lo tanto pedirle perdón a la sociedad por estos errores. El expresidente del Consejo de Bogotá, vinculado al escándalo de Carrusel de la Contratación, anunció que colaborará con la justicia para esclarecer el escándalo. Y como una señal de arrepentimiento, le quiero comunicar al señor juez, al señor representante de las víctimas y al Ministerio Público que estoy colaborando con la justicia. Una vez culminó la audiencia, Hipólito Moreno, el primer exconcejal de varios que tendrán que responder ante la justicia, fue retirado de la sala por agentes del CTI que lo trasladaron al búnker de la Fiscalía mientras es llevado a la cárcel de La Picota. Desde los juzgados de Palo Quemado, Julián Ríos, Noticias Caracol. Y mucha atención, habría un acuerdo para poner fin al paro en medicina legal. Pablo Guevara, adelante. Hola, ¿qué tal, María Lucía? Muy buenas noches. Pues luego de una reunión que se extendió por cerca de 2 horas aquí en la Defensoría del Pueblo, con la participación de delegados de Medicina Legal de la Fiscalía General de la Nación, pues se llegó a un principio de acuerdo para levantar el paro en las próximas horas. Sin embargo, tendrá que ser puesto en conocimiento y se tendrá que consultar con las bases de los trabajadores de Medicina Legal a nivel nacional en horas de la mañana. Es decir, solo hasta la mañana de este miércoles se conocerá si efectivamente se levanta el paro. Hay que recordar que los trabajadores de Medicina Legal exigen la nivelación salarial por cerca de 150.000 millones de pesos. Desde la Defensoría del Pueblo, Pablo César Guevara, Noticias Caracol. Gracias, Pablo, su información. El presidente Juan Manuel Santos negó que el proceso de paz contenga niveles de impunidad. Afirmó que lo que se está implementando es la misma justicia que se aplicó durante la desmovilización de los paramilitares, que según el propio mandatario no tuvo mucho éxito. Hábilmente algunos están tratando de decir, no somos enemigos de la paz, pero somos enemigos de la paz con impunidad. Si nadie ha hablado de impunidad, hoy en día la impunidad no es posible. Nosotros tenemos tratados internacionales, nadie ha mencionado la palabra impunidad, hemos mencionado la palabra justicia transicional, que es algo totalmente diferente, que ya se aplicó aquí en Colombia con la desmovilización y no muy exitosa de los paramilitares. Todo está listo en Cali para que comience la 7ª cumbre Alianza del Pacífico, que reunirá a 7 jefes de Estado y 400 de los más importantes empresarios del continente. Vamos rápidamente a la capital del Valle y allí se encuentra Juan Roberto Vargas, quien nos cuenta todos los detalles de este evento. Juan Roberto, los saludo, buenas noches y adelante. Malo, muy buenas noches. Arranco hablando del tema de seguridad. Cali está completamente blindada. Estas imágenes que ustedes ven a continuación corresponden a un sobrevuelo y a un operativo que esta tarde hizo el ejército, que se suma a la seguridad férrea que en este momento realiza la policía en cada uno de los rincones de la ciudad de Cali, especialmente en el sur de la ciudad, que va a recibir a 7 jefes de Estado y a más de 400 empresarios, muchos de ellos considerados los grandes cacaos en sectores como comunicaciones, agrícola, bancario, comercio, aerolíneas, entre otros. El ministro de Comercio de Colombia, Sergio Díaz Granado, ya está aquí en Cali y hace algunos instantes habló de la importancia que tiene para Colombia la suscripción de esta Alianza para el Pacífico que se va a formalizar el jueves aquí en la ciudad de Cali. Estamos creando un bloque comercial, un bloque económico que resume cerca de 210 millones de personas entre México, Colombia, Perú y Chile. Esa sola idea fuerza atrae inversiones de todas partes del mundo. Esa es la razón por la cual tenemos más de 400 empresarios confirmados su asistencia el día jueves a la cumbre en Cali. Muy bien, hacia el mediodía llegará el primer mandatario invitado. Se trata de Laura Chinchilla, presidenta de Costa Rica, que suscribirá mañana mismo con el presidente Juan Manuel Santos un tratado de libre comercio entre Colombia y Costa Rica. Y hacia las 7, 8 de la noche llegarán el resto de jefes de Estado que asistirán a esta cumbre Alianza del Pacífico aquí en la ciudad de Cali. Juan Roberto Vargas, Noticias Caracol. Y con Ciadi el entretenimiento terminamos. Más noticias a las 11:30 de la noche. Nos dejamos con el desafío África, el origen. Esto es Noticias Caracol, primero en noticias.